una madre soltera, desesperada por dinero, acepta un trabajo como cuidadora. Poco sabía ella que tendría que cuidar de un millonario atado a una silla de ruedas. Entre desafíos diarios y momentos de superación, el destino les reservaba algo sorprendente a ambos en este apasionante viaje. La lluvia azotaba las ventanas del pequeño departamento en las afueras de la Ciudad de México, donde María González observaba a su hija Ana dormir pacíficamente, ajena a las preocupaciones que consumían a su madre. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada, y el sonido de las gotas de agua se mezclaba con el ruido distante de los coches en la avenida principal. El ambiente modesto, iluminado solo por la luz amarillenta del poste de la calle, revelaba una vida sencilla, pero digna. Paredes con pinturas desgastadas, decoradas con dibujos infantiles, muebles gastados por el tiempo y una pequeña cocina integral que guardaba apenas restos de lo que alguna vez fue una despensa bien abastecida. María pasó los dedos por su cabello castaño ondulado, tratando de organizar sus pensamientos. El sobre arrugado en sus manos contenía el último recibo de luz atrasado, y el refrigerador casi vacío era un recordatorio constante de su situación desesperada. 3 meses sin empleo habían consumido todos sus ahorros, y ahora, a los 35 años, se encontraba ante una encrucijada que jamás imaginó enfrentar. En la mesa de la cocina, aún abierto, estaba el periódico con el anuncio circulado en rojo. Se busca cuidadora de tiempo completo para paciente con paraplegia. Sueldo excepcional. No se requiere experiencia. Vivienda en el lugar de trabajo. El sueldo ofrecido era 3 veces mayor que su último salario como secretaria ejecutiva, pero las palabras cuidador y paraplegia le revolvían el estómago. Ana se movió en la cama, murmurando algo en su sueño, y María sintió las lágrimas quemar sus ojos. Su hija de 8 años era su fuerza y su debilidad, la razón de cada sacrificio y también de cada momento de felicidad. Desde que el padre de la niña los abandonara, aún durante el embarazo, María se había prometido a sí misma que su hija nunca sentiría falta de nada esencial. El teléfono celular, con la batería casi agotada, aún mostraba el mensaje de la agencia de empleos. Entrevista mañana, 9 a.m., Mansión Mendoza, Lomas de Chapultepec. María conocía a la familia Mendoza por los periódicos y revistas. Ricardo Mendoza, el paciente en cuestión, era famoso tanto por su genialidad en los negocios como por su arrogancia. El accidente que lo había dejado parapléjico había sido noticia en todos los medios de comunicación 6 meses atrás. Un trueno particularmente fuerte hizo que las ventanas temblaran, y María se acercó a la cama de su hija, acomodando la cobija delgada sobre sus hombros. Ana sonrió en su sueño, y aquel simple gesto fue suficiente para que María tomara su decisión. Mañana enfrentaría la entrevista, y si fuera necesario, enfrentaría también sus miedos y prejuicios. Por Ana, sería capaz de cualquier cosa. Sentada en el borde de la cama, María observó los contornos del cuarto modesto, las paredes descascaradas que necesitaban una nueva mano de pintura, el ropero con una puerta rota y el pequeño librero con los libros infantiles que Ana tanto amaba. Cada objeto contaba una historia de lucha y perseverancia, pero también de amor incondicional. ¿A mamá? La voz somnolienta de Ana la trajo de vuelta a la realidad. Hola, mi amor. Vuelve a dormir, aún es temprano. ¿Estás preocupada otra vez? Los ojos de la niña, tan parecidos a los suyos, brillaban de preocupación en la penumbra. No, cariño. Mamá solo está pensando en cómo mañana será un día muy especial. María forzó una sonrisa, acariciando el cabello de su hija. Todo saldrá bien, mamá. Tú siempre dices que Dios no da una cruz más grande de la que podemos cargar. Las palabras inocentes de su hija golpearon a María como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Besó la frente de la niña y susurró: «Tienes razón, mi amor. Ahora duerme».
Mañana será un nuevo día. Mientras Ana volvía a dormirse, María permaneció despierta, observando la lluvia por la ventana y organizando mentalmente los preparativos para la entrevista. Su corazón estaba pesado, pero su determinación era mayor que sus miedos. Mañana enfrentaría a Ricardo Mendoza y, si Dios quería, daría el primer paso para sacar a su familia de aquella situación desesperada. Antes de continuar, suscríbete al canal para más historias increíbles y coméntanos desde dónde nos estás escuchando. La mansión Mendoza se erguía imponente frente a María, sus paredes de mármol y vidrio reflejando la luz del sol de la mañana. El jardín meticulosamente cuidado, con sus fuentes y esculturas, parecía sacado de una película. Vestida con su mejor conjunto formal, una falda lápiz azul marino y saco un poco descolorido, María apretaba nerviosamente la correa de su bolso mientras esperaba en el vestíbulo de entrada. Guadalupe Sánchez, el ama de llaves de mediana edad con expresión severa, la condujo a través de pasillos interminables decorados con obras de arte carísimas. «El señor Mendoza es exigente», explicaba Guadalupe, su tacón alto resonando en el piso de mármol. Los últimos 5 cuidadores no duraron ni una semana. El corazón de María se aceleró aún más cuando llegaron a la biblioteca, donde Ricardo Mendoza esperaba en su silla de ruedas motorizada. Alto, incluso sentado, hombros anchos y facciones aristocráticas, mantenía la mirada fija en la ventana, como si la presencia de María fuera demasiado insignificante para merecer su atención. «Señor Mendoza, esta es María González», anunció Guadalupe. Ricardo giró lentamente la silla, sus ojos verdes estudiando a María con frialdad calculada. «¿Así que usted es la siguiente candidata a renunciar?» Su voz era grave y cargada de amargura. «Déjeme adivinar. ¿Necesita desesperadamente el dinero?» María sintió que el rostro le ardía, pero se mantuvo firme. «Sí, necesito el trabajo, pero también tengo mucho que ofrecer». «¿Cómo qué? ¿Compasión?» Él rió sin humor. «No necesito lástima. Necesito a alguien competente que no vomite al bañarme o llore al verme intentando sostener una cuchara». «No soy de llorar fácilmente, señor Mendoza», respondió María, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «Y en cuanto al baño, soy madre soltera. Ya he limpiado cosas peores». Un destello de interés cruzó el rostro de Ricardo. «¿Madre soltera? ¿Cuántos años tiene su hija?» 8 años. Su nombre es Ana. ¿Y el padre? No forma parte de nuestras vidas». Ricardo la estudió por unos instantes antes de continuar. «¿Sabe lo que implica el trabajo? Tendrá que vivir aquí. Baños diarios, cambio de ropa, ayuda con necesidades básicas. Nada de fines de semana libres ni días festivos. ¿Puedo traer a mi hija?» «¿Esa es su mayor preocupación?» Él arqueó una ceja. «Es mi única preocupación», corrigió María. Un silencio tenso llenó la biblioteca. Guadalupe observaba la escena con interés mal disimulado. «Hay un anexo en la parte trasera de la mansión», dijo finalmente Ricardo. «2 recámaras, sala y cocina. Puede quedarse allí con su hija, pero ella no debe interferir con el trabajo». «No interferirá», aseguró María. «El sueldo es alto porque el trabajo es degradante», continuó él, su voz cargada de amargura. «Tendrá que lidiar con un hombre que ni siquiera puede limpiarse solo. Un ejecutivo exitoso reducido a un peso muerto». «Veo a un hombre», respondió María con simplicidad. «Solo un hombre que necesita ayuda temporalmente». «¿Temporalmente?». Él rió con desdén. «Los médicos ya dejaron bien claro que mi condición es permanente». «Los médicos también se equivocan, señor Mendoza. Y aunque no lo hagan, su condición no define quién es usted». Por primera vez, Ricardo pareció verdaderamente sorprendido. Sus ojos encontraron los de María con una intensidad perturbadora. «Usted comienza mañana», declaró abruptamente. «Guadalupe le mostrará el anexo y sus responsabilidades». «No me decepciones, Rita. González, no tengo paciencia para más fracasos».
Cuando María dejó la biblioteca, sus piernas temblaban, pero su corazón estaba firme. Mientras Guadalupe la guiaba por el resto de la propiedad, pensaba en Ana, en cómo le explicaría el cambio repentino, en cómo organizaría su nueva vida. Pero principalmente pensaba en el hombre amargado en la biblioteca, y en cómo sus ojos, por un breve momento, habían revelado no arrogancia, sino una profunda y devastadora soledad. El primer día de trabajo comenzó antes del amanecer. Ana aún dormía profundamente en su nueva habitación en el anexo, rodeada de cajas aún sin desempacar, cuando María cruzó el jardín hacia la mansión principal. El rocío de la mañana mojaba sus zapatos, y el aire frío de la Ciudad de México hacía que su cuerpo temblara levemente bajo el uniforme azul claro proporcionado por Guadalupe. 6 en punto, dijo Guadalupe, consultando su reloj de pulsera cuando María entró por la puerta trasera. El señor Mendoza se despierta a las 6:30. Necesitas preparar todo antes, verificar los equipos, separar los medicamentos y preparar el baño. La siguiente hora fue una avalancha de información técnica. Cómo operar la silla de baño especial, la temperatura exacta del agua, la secuencia precisa de medicamentos, los cuidados de la piel para evitar llagas. María absorbía cada detalle con meticulosa atención, haciendo anotaciones mentales. Cuando llegaron a la habitación de Ricardo, él ya estaba despierto, mirando fijamente al techo con una expresión indescifrable. La habitación era sorprendentemente austera para un hombre de su posición. Paredes en tonos neutros, muebles funcionales adaptados y, lo que más llamó la atención de María, ninguna foto u objeto personal a la vista. «Buenos días, señor Mendoza», saludó María, manteniendo la voz firme y profesional. Él solo gruñó en respuesta, sus ojos evitando deliberadamente los de ella. «Los dejaré ahora», anunció Guadalupe. «María, recuerda todo lo que hablamos». El primer desafío vino con la transferencia a la silla de baño. Ricardo era un hombre alto y pesado, y aunque María había estudiado la técnica correcta, la práctica era mucho más intimidante. «No necesita ser gentil», dijo él con amargura. «Soy solo un cuerpo inútil para ser movido de un lugar a otro». «Usted no es un cuerpo inútil», respondió María posicionándose correctamente. «Es una persona y merece ser tratado con dignidad». Con cuidado, pero con firmeza, logró hacer la transferencia. En el baño, enfrentó el momento más delicado: desvestir a un hombre completamente extraño. Sus manos temblaban levemente, pero su voz permaneció calmada mientras explicaba cada movimiento que haría. «No necesita narrar todo», la cortó él. «Solo hágalo de una vez». Durante el baño, María notó las cicatrices en la espalda de Ricardo, marcas del accidente que había cambiado su vida. Trabajó en silencio, eficiente pero gentil, respetando su privacidad tanto como fuera posible. Fue cuando comenzó a lavar su cabello que algo inesperado sucedió. Ricardo cerró los ojos, y por un breve momento su expresión de amargura se suavizó. Era como si aquel simple toque humano, aquel cuidado básico, hubiera atravesado sus barreras. El momento fue interrumpido por un ruido proveniente del pasillo. Eran los pasos de Ana, que aparentemente se había despertado y entrado a la casa principal. «Mamá», llamó la voz infantil. Ricardo inmediatamente se tensó. «Creí que teníamos un acuerdo sobre su hija no interfiriendo». «Ana», llamó María manteniendo la voz controlada. «Regresa al anexo, cariño. Mamá está trabajando. Hablamos más tarde». Hubo un momento de silencio, luego el sonido de pasos alejándose. «Es bien educada», observó Ricardo sorprendiendo a María. «Sí, lo es», respondió simplemente, retomando su tarea. El resto de la mañana transcurrió en una rutina rigurosa: medicamentos, fisioterapia, alimentación. María observó que, a pesar de su condición, Ricardo mantenía una agenda llena de videoconferencias y llamadas de negocios. Incluso parapléjico, seguía comandando su imperio empresarial con mano de hierro.
Fue durante el almuerzo que ella notó algo importante. Sus manos temblaban al intentar sostener los cubiertos adaptados, no por debilidad, sino por orgullo herido. Cada bocado era una batalla entre necesidad y dignidad. «Puedo ayudar», ofreció ella suavemente. «No». La respuesta fue áspera. «¿No es suficiente con tener que ser bañado y vestido como un niño?» «Usted no es un niño», respondió María con firmeza. «Es un hombre enfrentando un desafío temporal, y mejorará». «¿Temporal?». Él rió amargamente. «Usted es más ingenua de lo que pensé». «No, señor Mendoza, soy optimista. Hay una diferencia». El resto del día se llenó con más rutinas, medicamentos y cuidados. Cuando finalmente regresó al anexo, ya era de noche. Ana la esperaba despierta con sus grandes ojos llenos de preguntas. «¿El señor de la silla de ruedas es enojón, mamá?». María abrazó a su hija, sintiendo el peso del día en sus hombros. «No, cariño, solo está triste. A veces, cuando las personas están muy tristes, parecen enojadas. Igual que cuando llorabas a escondidas después de que papá se fue». El comentario inocente golpeó a María como un puñetazo. «Sí, algo así. Ahora vamos a dormir. Mañana será otro día». Acostada en su nueva cama, María reflexionaba sobre su primer día. Había sobrevivido, sí, pero más que eso, había vislumbrado detrás de la máscara de amargura de Ricardo Mendoza a un hombre luchando no solo contra su condición física, sino contra sus propios demonios internos. Las semanas siguientes establecieron una rutina que, aunque agotadora, comenzaba a ganar sus propios ritmos y matices. María había aprendido a leer los diferentes tipos de silencio de Ricardo. Estaba el silencio hostil de las mañanas difíciles, el silencio contemplativo durante las sesiones de fisioterapia y, cada vez más frecuente, un silencio casi cómodo durante las comidas. En una mañana particularmente soleada, mientras ayudaba a Ricardo con sus ejercicios, sucedió algo inusual. Ana, que generalmente mantenía distancia según lo acordado, apareció en el jardín de invierno donde realizaban la fisioterapia. «Con permiso», dijo educadamente sosteniendo un libro. «¿Podría leer aquí? Prometo quedarme calladita». Antes de que María pudiera responder, Ricardo sorprendió a todos. «¿Qué libro?». «El Principito», respondió Ana, mostrando la portada gastada. «Es mi favorito». Un destello de algo, tal vez nostalgia, cruzó el rostro de Ricardo. «También era mi favorito cuando tenía tu edad». «¿De verdad?». Los ojos de Ana brillaron. «¿Cuál es tu parte favorita?». «Ana, no molestes al señor». «Mendoza», intervino María preocupada. «No está molestando», respondió Ricardo, su voz sorprendentemente suave. Era la parte del zorro, sobre domesticar. «La mía también», exclamó Ana, sentándose en el suelo cerca de ellos. «Solo se conoce bien lo que se domestica, ¿no?». Mientras continuaba con los ejercicios en las piernas de Ricardo, María observó fascinada la interacción entre su hija y su paciente. Ana leía en voz alta, ocasionalmente haciendo preguntas, y Ricardo respondía con una paciencia que María jamás hubiera imaginado posible. Fue durante esta sesión que sucedió. Un leve espasmo en la pierna derecha de Ricardo. «¿Sintió eso?», preguntó María emocionada. «Fue solo un reflejo involuntario», respondió él, pero había una nota diferente en su voz. «No, fue más que eso». Sus músculos respondieron al estímulo. «No cree falsas esperanzas», la cortó él, pero su habitual hostilidad parecía forzada. Ana, que observaba todo con atención, comentó. «¿Sabe, señor Mendoza? Cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta, me caí muchas veces. Mamá decía que cada caída era un paso más cerca de lograrlo». Ricardo se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que dejó a María boquiabierta. «Eres muy sabia para tu edad, Ana». Esa noche, durante la cena, Ricardo pidió algo inédito. Quería comer en la terraza. «El clima está agradable», se justificó, evitando la mirada sorprendida de María. Mientras ella lo ayudaba con la comida,
Él preguntó abruptamente, ¿cómo lo hace? ¿Qué cosa? Todo. Ser madre soltera, cuidar de una niña sola, ahora este trabajo. María pensó por un momento, un día a la vez, y siempre recordando que las dificultades no son permanentes. Algunas lo son, replicó él, mirando sus piernas inmóviles. La paraplegia puede ser permanente, señor Mendoza, pero la forma en que usted lidia con ella no tiene que serlo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio reflexivo, casi vulnerable. Su hija, dijo él finalmente, me recuerda a alguien. ¿A quién? A mí mismo, antes de convertirme en esto que soy hoy. ¿Y quién era usted? Ricardo desvió la mirada hacia el jardín iluminado por la luna. Alguien que creía en cosas, que veía belleza en las pequeñas cosas, como su hija con ese libro viejo. En ese momento, María vio más allá de la máscara de amargura. Vio a un hombre que no solo había perdido el movimiento de las piernas, sino que también se había perdido a sí mismo. «Sabe», dijo ella suavemente, «nunca es tarde para redescubrir a esa persona». «Tal vez», respondió él, y por primera vez, desde que María lo conociera, había un rastro de esperanza en su voz. La rutina en la mansión Mendoza se vio abruptamente interrumpida una tarde de jueves, cuando un BMW convertible se estacionó en la entrada principal. Sofía Velasco, la exprometida de Ricardo, bajó del auto como una ráfaga de viento perfumado y tacones altos. María, que estaba ayudando a Ricardo con su correspondencia en el despacho, notó inmediatamente el cambio en su postura cuando Guadalupe anunció la visita. Sus hombros se tensaron y una máscara de frialdad cubrió su rostro, borrando todo el progreso de las últimas semanas. «Ricardo, querido». La voz de Sofía era melodiosa y artificial. «¿Cuánto tiempo? ¿Te ves bien?» Ella vaciló visiblemente al ver la silla de ruedas, como si incluso, después de 6 meses, aún no se hubiera acostumbrado a la imagen. Sus ojos se pasearon rápidamente por María, despectivos. «¿Qué quieres, Sofía?» La voz de Ricardo estaba cargada de una amargura que María no escuchaba desde hacía semanas. «¿No puedo visitar a un viejo amigo?» Se acercó, sus tacones resonando en el piso de mármol. «Especialmente después de saber sobre tus progresos en la fisioterapia». María observó la escena discretamente mientras organizaba los papeles, notando cómo Sofía se movía por el ambiente como si aún fuera la dueña de la casa, cómo sus gestos estudiados parecían ensayados. «Srita». «González», dijo Ricardo repentinamente, «¿puede dejarnos solos?» «Claro, señor Mendoza». María se dirigió a la puerta, pero fue interrumpida. «No, quédese», ordenó él, sorprendiendo tanto a María como a Sofía. «Usted es mi cuidadora. La necesito aquí». Lo que siguió fue una conversación tensa, donde Sofía intentaba rescatar una intimidad perdida, mientras Ricardo respondía con monosílabos helados. Era evidente que ella tenía un objetivo, y pronto éste se reveló. «Querido, he estado pensando. Tal vez fui precipitada. Verte así, luchando, me hizo darme cuenta de cuánto significas para mí». María, fingiendo organizar un estante cercano, sintió que su estómago se revolvía con la falsedad de aquellas palabras. «¿Precipitada?» La voz de Ricardo estaba peligrosamente calmada. «Me abandonaste en el hospital, Sofía. Dijiste que no podías lidiar con un lisiado. Tus palabras, no las mías. Estaba asustada, confundida. Tienes que entender». «No, Sofía. Por primera vez estoy entendiendo perfectamente». Giró la silla para encararla. «No estás aquí por mí. Estás aquí porque supiste que las acciones de la empresa se triplicaron en valor, incluso con mi estado». El rostro perfectamente maquillado de Sofía palideció. «¿Cómo puedes pensar eso de mí?» «Porque es la verdad. Nunca me amaste, Sofía. Amabas lo que yo representaba. Estatus, dinero, poder. Y ahora que viste que la silla de ruedas no afectó mi cuenta bancaria...» «Esto es ridículo», se volvió hacia María. «Tú, di algo.
No es así como se trata a alguien que solo quiere ayudar. María, tomada por sorpresa, mantuvo su postura profesional. No me corresponde opinar, señora. Por supuesto que no, se burló Sofía. Eres solo una empleada. Probablemente estás encantada de ver esto, ¿no? Cuidándolo, ganándote su confianza. ¿Cuánto tiempo hasta que intentes darle el golpe del millonario? ¡Basta! La voz de Ricardo retumbó por el despacho. Sal de mi casa, Sofía, y no vuelvas más. Te vas a arrepentir, amenazó ella recomponiéndose. Nadie te va a amar como yo. Tienes razón, respondió él calmadamente. Nadie me va a amar como tú, de forma interesada y superficial. Y gracias a Dios por eso. Después de que Sofía salió, azotando la puerta, un silencio pesado cayó sobre el despacho. María no sabía qué decir o hacer. Lo siento, dijo Ricardo finalmente. No deberías haber presenciado esto. No tiene que disculparse. ¿Sabes qué es lo más irónico? Rió sin humor. Me lancé frente a ese auto para salvarla. Perdí mis piernas por alguien que ni siquiera se preocupaba realmente por mí. Era la primera vez que hablaba sobre el accidente. María se acercó a la silla de ruedas, colocando gentilmente la mano en su hombro. Lo que usted hizo fue noble, independientemente de quién sea ella. Muestra su carácter, no el de ella. Ricardo cubrió la mano de ella con la suya, en un gesto sorprendentemente íntimo. ¿Por qué eres así, María? ¿Por qué te importa tanto? Porque así es como las personas deberían ser unas con otras, porque es así como me gustaría que trataran a mi hija si ella lo necesitara. En ese momento, algo cambió sutilmente entre ellos. Una barrera invisible cayó, y María se dio cuenta de que ya no estaba solo cuidando de un paciente. Estaba conociendo a un hombre que, a pesar de todas las cicatrices, aún tenía mucho amor para dar. El otoño llegaba a la Ciudad de México, trayendo tardes doradas y una brisa fresca que agitaba las cortinas de la mansión. Un domingo particularmente agradable, Ricardo sorprendió a todos, pidiendo que lo llevaran al jardín, donde Ana jugaba con un pequeño juego de jardinería que Guadalupe le había regalado. ¿Qué estás plantando?, preguntó él, observando a la niña que cavaba cuidadosamente la tierra. «Girasoles», respondió Ana entusiasmada. «Mamá dijo que siempre buscan el sol, sin importar dónde estén». María, que ajustaba el freno de la silla de ruedas, notó un brillo diferente en los ojos de Ricardo. «¿Sabías que yo tenía un jardín entero de girasoles cuando era niño?», reveló él, sorprendiendo tanto a Ana como a María. «¿De verdad?». Los ojos de Ana se agrandaron. «¿Aquí, en esta casa?». «No. En la casa de mis abuelos, en el campo. Mi abuela decía que los girasoles eran como las personas, siempre buscando la luz, incluso en los días más oscuros». Fue entonces que Ana hizo algo inesperado. Le ofreció a Ricardo una pequeña maceta con tierra. «¿Quiere plantar uno también?». María contuvo la respiración, esperando el habitual rechazo brusco, pero Ricardo extendió sus manos temblorosas hacia la maceta. «Yo no sé si puedo», admitió él, su voz traicionando una vulnerabilidad rara. «Yo le ayudo», ofreció Ana prontamente. «Mamá siempre dice que no tiene nada de malo necesitar ayuda». Lo que siguió fue una escena que María jamás olvidaría. Su hija guiando pacientemente las manos de Ricardo, enseñándole a hacer un pequeño hoyo en la tierra, colocar la semilla y cubrir con cuidado. «Ahora necesitamos ponerle nombre», declaró Ana con seriedad. «¿Nombre?». Ricardo arqueó una ceja. «Claro, las plantas son como amigos. Necesitan nombres». «¿Y qué nombre sugieres?». «Esperanza», respondió ella simplemente. «Porque eso es lo que son los girasoles, ¿no? Esperanza de que siempre habrá sol de nuevo». María vio algo que jamás imaginó ver. Una lágrima solitaria deslizándose por el rostro de Ricardo Mendoza. Esa noche, después de que Ana se fue a dormir, Ricardo pidió hablar con María en la biblioteca. El ambiente estaba diferente. Algunos libros habían sido retirados de los estantes más altos y colocados al alcance de su silla.
Su hija, comenzó él, me hace recordar quién era yo antes de convertirme en esto. ¿Y quién era usted? Alguien que creía en cosas simples, alguien que plantaba girasoles. Hizo una pausa. ¿Sabes por qué dejé de hacerlo? Mi padre dijo que era cosa de niños, que un hombre de negocios no podía perder tiempo con flores. ¿Y usted le creyó? Creí todo lo que dijo, que los sentimientos eran debilidad, que el éxito era más importante que la felicidad. Ricardo rió amargamente. Construí un imperio, pero perdí mi alma en el proceso. María se acercó, sentándose en un sillón cercano. Nunca es tarde para recuperarla. Incluso así, gesticuló hacia sus piernas inmóviles. ¿Incluso roto de esta manera? Usted no está roto, Ricardo. Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila. Solo está replantando sus girasoles. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Finalmente Ricardo habló. ¿Por qué no me miras con lástima, como todos los demás? Porque no veo motivo para la lástima. Veo a un hombre lo suficientemente fuerte para comenzar de nuevo, para aprender a plantar girasoles otra vez. Incluso cuando ni siquiera puedo sostener bien un tenedor, especialmente entonces, porque usted sigue intentando todos los días. En ese momento, algo pasó entre ellos, un entendimiento mutuo, un reconocimiento de almas heridas que comenzaban a sanar una a la otra. María, dijo él suavemente, creo que estoy empezando a entender por qué tu hija es tan especial. Ella es exactamente como tú. Fue el turno de María de sentir lágrimas en los ojos. Ella es mucho mejor que yo. No, respondió él con firmeza. Ella es el reflejo del amor y la fuerza que tú posees. Y yo estoy agradecido de que ustedes dos hayan entrado en mi vida. El reloj de la biblioteca marcó las 10, y María se levantó para ayudarlo con su rutina nocturna. Pero algo había cambiado fundamentalmente esa tarde entre girasoles y confesiones. Una semilla diferente había sido plantada, una que, como los girasoles de Ana, necesitaría cuidado, paciencia y, sobre todo, esperanza para florecer. Era un martes común cuando todo cambió. La mañana había comenzado como cualquier otra. María ayudando a Ricardo con su fisioterapia, Ana estudiando en la mesa de la terraza y Guadalupe supervisando las tareas de la casa. Nadie podría haber previsto que ese día entraría en la historia de la mansión Mendoza. Durante la sesión de fisioterapia, mientras María asistía a Ricardo con los ejercicios de estimulación muscular, sucedió algo extraordinario. En medio de un movimiento rutinario, los dedos del pie derecho de Ricardo se movieron. No un espasmo involuntario, sino un movimiento consciente y controlado. «¡Ricardo!», exclamó María, abandonando toda formalidad. «¿Vio eso?». «No es posible», murmuró él, el rostro pálido de emoción. «Inténtalo de nuevo». Concentrándose intensamente, Ricardo logró repetir el movimiento. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. «¡Ana!», llamó María, su voz temblando. «Llama al doctor. Martínez ahora». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. El neurólogo llegó en tiempo récord, realizando una batería de pruebas. El diagnóstico inicial fue cauteloso, pero esperanzador. Algunos nervios que se creían permanentemente dañados estaban mostrando señales de regeneración. «Es un caso raro», explicó el doctor Martínez, «pero no imposible. Los tratamientos experimentales que iniciamos hace 2 meses pueden estar surtiendo efecto». «Pero usted dijo que era solo paliativo», argumentó Ricardo, aún incrédulo. «La medicina no es una ciencia exacta, señor Mendoza. A veces, cuando combinamos el tratamiento adecuado con fuerza de voluntad y...» Lanzó una mirada significativa a María y Ana. «El ambiente emocional correcto, el cuerpo nos sorprende». Después de que el médico se fue, prometiendo intensificar el tratamiento, un silencio cargado de emoción se apoderó de la habitación. Fue Ana quien lo rompió,
acercándose tímidamente a la cama donde Ricardo estaba recostado después de los exámenes. «Señor Ricardo», dijo ella, sosteniendo algo en sus manos. «Mire». Era la pequeña maceta con el girasol que habían plantado juntos. La primera hoja había brotado, verde y vibrante. «¿Ve?», continuó ella, sonriendo. «Esperanza tenía razón. Siempre hay sol de nuevo». Ricardo tomó la mano de Ana con una de las suyas y la de María con la otra, incapaz de contener las lágrimas. «Ustedes dos», dijo con voz entrecortada, «han cambiado mi vida de una forma que nunca imaginé posible». «No», respondió María suavemente. «Usted cambió su propia vida. Nosotras solo estábamos aquí para ver el milagro suceder». «No se trata solo de mover los dedos», continuó él. «Es sobre todo, sobre reaprender a vivir, a sentir, a creer». Hizo una pausa, mirando sus manos entrelazadas. «María, necesito decirte algo». Pero antes de que pudiera continuar, Guadalupe irrumpió en la habitación, seguida por una figura familiar, Sofía Velasco. «Me enteré de las noticias», exclamó ella, su sonrisa calculada contrastando con la tensión súbita en el ambiente. «Ricardo, querido, esto es maravilloso». El momento íntimo se hizo añicos. María sintió que Ricardo apretaba su mano una última vez antes de soltarla, y se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado ese día. No solo en la condición física de Ricardo, sino en todo lo que existía entre ellos. Ana, percibiendo el cambio en el ambiente, abrazó su maceta de girasol y susurró: «Mamá, creo que necesitamos darle más agua a Esperanza para que crezca fuerte». En ese momento, mientras observaba a Sofía intentar retomar su lugar en la vida de Ricardo, María entendió que, al igual que el girasol de Ana, algunas cosas necesitan enfrentar tormentas para crecer más fuertes. Los días que siguieron al descubrimiento del movimiento en los pies de Ricardo fueron un torbellino de emociones y cambios. La mansión Mendoza, antes un lugar de silencio y amargura, ahora pulsaba con una energía renovada. Médicos iban y venían, nuevos equipos de fisioterapia llegaban diariamente y el propio Ricardo parecía haber ganado una nueva luz en sus ojos. Sin embargo, para María, esta alegría venía mezclada con una creciente inquietud. La presencia constante de Sofía en la mansión creaba una tensión palpable. La ex prometida de Ricardo parecía determinada a retomar su lugar, llegando temprano y saliendo tarde, siempre impecablemente vestida y cargando regalos caros. Una tarde particularmente agitada, mientras María ayudaba a Ricardo con sus ejercicios en el nuevo equipo de fisioterapia, Sofía entró en la sala, trayendo consigo su perfume caro y una atmósfera de posesividad. «Querido, te traje ese jugo detox que tanto te gustaba», anunció ella, ignorando completamente la presencia de María. Ricardo, concentrado en intentar mover los dedos de los pies, solo murmuró un agradecimiento distraído. María notó la mirada de irritación que cruzó el rostro de Sofía. «Tal vez sea mejor dejarlo descansar un poco», sugirió Sofía, dirigiéndose a María con un tono condescendiente. «¿No crees que lo estás forzando demasiado?». Antes de que María pudiera responder, Ricardo intervino. «María sabe exactamente lo que está haciendo, Sofía. Ella ha sido invaluable en este proceso». La mirada que Ricardo lanzó a María estaba cargada de significado, haciendo que su corazón se acelerara. Sofía, percibiendo el intercambio silencioso, dejó el vaso de jugo sobre una mesa y salió de la sala sin decir nada más. Más tarde ese día, María encontró a Ana en el jardín, cuidando de su girasol, que ahora tenía varias hojas y estaba a punto de florecer. «Mamá», dijo Ana pensativamente, «¿por qué a la señora Sofía no le caemos bien?». María se arrodilló junto a su hija, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces, cariño, las personas tienen dificultad para aceptar cambios, especialmente cuando esos cambios afectan algo que creen que les pertenece. Pero el señor Ricardo no es una cosa que le pertenezca a alguien, ¿verdad?
No, mi amor, las personas no son propiedades. Ellas eligen con quién quieren estar. Ana se quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras. Luego, con la sabiduría inesperada de los niños, dijo: «Creo que el Señor, Ricardo, nos eligió a nosotras, ¿no?». Antes de que María pudiera responder, escuchó la voz de Guadalupe llamándola desde dentro de la casa. Ricardo quería verla en su despacho. Cuando entró, encontró a Ricardo mirando por la ventana, su silla de ruedas volteada hacia el jardín, donde Ana continuaba cuidando de su girasol. «Ella es extraordinaria», dijo él, sin voltearse, «al igual que su madre». María sintió que el rostro le ardía. «Ricardo, yo...». «No», la interrumpió suavemente, finalmente girando la silla para encararla. «Déjame hablar. María, tú y Ana trajeron luz a una vida que yo creía condenada a la oscuridad. Me mostraron que hay más en mí que esta silla, más que mi dinero o mi empresa». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. «Estoy enamorado de ti, María, y eso me asusta más que cualquier desafío que haya enfrentado». El corazón de María parecía querer saltar de su pecho. «Ricardo, yo también tengo sentimientos por ti, pero hay tantas complicaciones. Sofía, mi trabajo aquí, Ana...». «Ana es parte del paquete», dijo él con una sonrisa tierna. «Una parte maravillosa. En cuanto a Sofía, ella representa un pasado que ya no me pertenece. Y tu trabajo...». Vaciló. «Bueno, eso es algo que necesitamos discutir». En ese momento, como si el universo quisiera poner a prueba la fuerza de esa revelación, la puerta del despacho se abrió abruptamente. Sofía entró, sus ojos entornándose al ver la cercanía entre Ricardo y María. «¿Interrumpo algo?», preguntó ella, su voz fría como el hielo. El aire en el despacho se volvió denso con tensión no resuelta. María, sintiendo el peso del momento, sabía que estaban ante una encrucijada. Las decisiones tomadas allí, en ese instante, moldearían no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor. Ricardo, con una nueva determinación en su voz, respondió: «De hecho, Sofía, sí, estás interrumpiendo el inicio de algo muy importante». El despacho de Ricardo se transformó en un campo de batalla emocional. Sofía, con los ojos chispeando de rabia, miraba de Ricardo a María, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Algo importante?», repitió, su voz temblando levemente. «¿Qué podría ser más importante que nosotros, Ricardo? ¿Todo lo que construimos juntos?». Ricardo respiró profundo, su mirada firme encontrando la de Sofía. «Lo que construimos, Sofía, una relación basada en apariencias e intereses, me abandonaste en el momento que más te necesité». «Estaba asustada», protestó Sofía, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No puedes culparme por tener miedo. Mírate, Ricardo, has cambiado completamente». «Sí, he cambiado», respondió Ricardo calmadamente. «Gracias a María y Ana he cambiado para mejor. Ellas me mostraron lo que es el amor verdadero, la compasión y la aceptación incondicional». María, sintiéndose incómoda en medio de esta confrontación, intentó alejarse, pero Ricardo gentilmente sostuvo su mano, manteniéndola a su lado. Sofía, percibiendo el gesto, dejó escapar una risa amarga. «¿Amor? ¿Crees que ella te ama? Es tu empleada, Ricardo. Probablemente solo está interesada en tu dinero, como todas las demás». «¡Basta!», la voz de Ricardo retumbó por el despacho. «No tienes derecho a juzgar los sentimientos de María. Ella ha sido más verdadera y leal en algunos meses de lo que tú fuiste en años». En este momento, la puerta del despacho se abrió nuevamente. Ana entró tímidamente, sosteniendo su maceta de girasol. Miró alrededor, sintiendo la tensión en el aire. «Perdón», murmuró. «Solo quería mostrar que el girasol floreció». La presencia inocente de Ana pareció disipar parte de la hostilidad en el ambiente. Ricardo le sonrió, extendiendo la mano. «Ven acá, querida. Muéstranos esa maravilla». Ana se acercó, colocando la maceta en el escritorio de Ricardo. El girasol,
Pequeño pero vibrante, apuntaba su rostro dorado hacia la ventana, buscando la luz del sol. «¿Ven?», dijo Ana, mirando a todos en la sala. Creció a pesar de todas las dificultades. La señora Guadalupe dijo que a veces las plantas más fuertes son las que enfrentan más desafíos. María sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor por su hija. Ricardo, visiblemente emocionado, acarició gentilmente la cabeza de Ana. Sofía, observando la escena, parecía haber sido golpeada por una dolorosa realización. Su rostro, antes contorsionado de rabia, ahora mostraba una mezcla de tristeza y resignación. «Nunca tuve oportunidad, ¿verdad?», dijo suavemente. «Desde el momento en que ellas entraron en tu vida, ya te había perdido». Ricardo la miró con compasión. «Sofía, nos perdimos mucho antes de eso. Tal vez nunca nos encontramos realmente. Lo que teníamos era superficial, basado en expectativas sociales y apariencias. Lo que encontré con María y Ana es real». Sofía se secó una lágrima solitaria. «Realmente pensé que podíamos empezar de nuevo, que podría arreglar mis errores. A veces», intervino María gentilmente, hablando por primera vez, «el mejor nuevo comienzo es reconocer cuándo es hora de seguir adelante». Sofía miró a María, y por un breve momento hubo un entendimiento mutuo entre las dos mujeres. Sin decir nada más, Sofía se dio la vuelta y salió del despacho, el sonido de sus tacones haciendo eco por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Ana, sintiendo la atmósfera cargada, abrazó a María. «Mamá», susurró, «¿ahora todo está bien?». María miró a Ricardo buscando en sus ojos la respuesta a esa pregunta. Él sonrió, una sonrisa cansada pero llena de esperanza. «Sí, querida Ana», respondió. «Creo que ahora finalmente todo está empezando a estar bien». El girasol en el escritorio, bañado por la luz del sol de la tarde, parecía estar de acuerdo, sus pétalos dorados brillando con promesas de días mejores por venir. Las semanas que siguieron a la confrontación en el despacho trajeron cambios significativos para todos en la mansión Mendoza. Con Sofía fuera del panorama, Ricardo parecía más ligero, más determinado en su recuperación y más abierto en sus sentimientos hacia María y Ana. Una mañana soleada encontró a Ricardo en la terraza, observando a Ana jugar en el jardín. María se unió a él, trayendo una bandeja con el desayuno. «Parece tan feliz aquí», comentó Ricardo, sus ojos siguiendo los movimientos alegres de la niña. María sonrió, sentándose a su lado. «Sí, lo está. A veces me preocupa que se esté apegando demasiado a todo esto». Ricardo se volvió para mirarla, su expresión seria. «¿Y tú, María? ¿Te estás apegando?». Ella sintió que su corazón se aceleraba. «Ricardo, yo... sí, más de lo que debería, tal vez». Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose naturalmente. «No existe demasiado cuando se trata de ustedes dos. María, he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el futuro». «Ricardo», lo interrumpió suavemente, «necesitamos ser realistas. Tú eres mi empleador, yo soy tu cuidadora. La gente va a hablar, va a juzgar». «¿Y qué?». Su voz estaba llena de convicción. «Pasé la mayor parte de mi vida preocupándome por lo que otros pensaban. Mira a dónde me llevó eso. Ahora, por primera vez, estoy siguiendo mi corazón». En ese momento fueron interrumpidos por Guadalupe, que llegó apresuradamente. «Señor Mendoza, el doctor Martínez está al teléfono. Dice que tiene noticias importantes sobre sus últimos exámenes». Ricardo y María intercambiaron miradas aprensivas antes de dirigirse al despacho. En el teléfono, el médico apenas podía contener su emoción. «Señor Mendoza, los resultados son sorprendentes. La regeneración neural está progresando mucho más allá de nuestras expectativas. Con terapia intensiva y determinación, creo que podría recuperar hasta el 70% de la movilidad en las piernas». La noticia cayó como una bomba de esperanza.
Ricardo, con lágrimas en los ojos, abrazó a María impulsivamente. ¿Escuchaste eso? Es casi un milagro. María, igualmente emocionada, le devolvió el abrazo. Te lo mereces, Ricardo. Te mereces cada pequeña victoria. En los días siguientes, la mansión se transformó en un centro de rehabilitación improvisado. Nuevos equipos llegaban diariamente, y Ricardo se dedicaba a los ejercicios con una determinación feroz. María estaba a su lado en cada paso, alentándolo, apoyándolo y, a veces, incluso desafiándolo a ir más allá. Una tarde, durante una sesión particularmente intensa, Ricardo logró ponerse de pie por unos segundos, apoyado en las barras paralelas. El esfuerzo era visible en su rostro, gotas de sudor corriendo por su frente. «Tú puedes», lo animó María, sus manos listas para sostenerlo si era necesario. Unos segundos más. Cuando finalmente se sentó, exhausto pero radiante, Ana, que observaba todo desde la puerta, corrió a abrazarlo. «Se puso de pie, señor Ricardo, como un girasol creciendo hacia el sol». Ricardo rió, abrazando a la niña. «Así es exactamente como me siento, pequeña. Como si estuviera creciendo hacia la luz después de mucho tiempo en la oscuridad». Esa noche, después de acostar a Ana, María encontró a Ricardo en la biblioteca. Estaba mirando viejas fotos familiares, algo que nunca lo había visto hacer antes. «Encontré algo interesante», dijo él, mostrándole una foto. En ella, un joven Ricardo sonreía al lado de una señora mayor en un campo de girasoles. Mi abuela siempre decía que los girasoles eran un recordatorio de que, no importa cuán oscuro se ponga, siempre debemos volvernos hacia la luz. María se sentó a su lado examinando la foto. Parece que fue una mujer sabia. Lo era, y yo ignoré tantas de sus lecciones por tanto tiempo. Hizo una pausa, mirando profundamente a los ojos de María. Pero no voy a cometer ese error de nuevo. María, te amo. Te amo a ti y a Ana más de lo que jamás pensé que sería capaz de amar a alguien. María sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. Ricardo, yo también te amo, pero tengo miedo. Miedo de que esto sea solo gratitud de tu parte, o que un día despiertes y te des cuenta de que no es esto lo que quieres. Ricardo tomó las manos de ella entre las suyas. María, lo que siento por ti va mucho más allá de la gratitud. Me devolviste no solo la esperanza de caminar de nuevo, sino las ganas de vivir, de amar. Tú y Ana son mi sol, mi luz. Y si me aceptas, quiero pasar el resto de mi vida volviéndome hacia esa luz». Las palabras flotaron en el aire por un momento, cargadas de promesa y posibilidad. María, con el corazón rebosante de emoción, finalmente dejó caer sus últimas barreras. «Sí», susurró, inclinándose para un beso tierno y profundo. Afuera, la luna bañaba el jardín con su luz plateada, y el pequeño girasol de Ana, ahora completamente florecido, parecía brillar con una promesa de días aún más luminosos por venir. Los meses siguientes trajeron una serie de cambios para la vida en la mansión Mendoza. Con el progreso constante de Ricardo en su recuperación, la dinámica entre él y María evolucionó de cuidadora y paciente a una verdadera pareja en todos los aspectos. Una mañana de sábado encontró a los tres, Ricardo, María y Ana, en el jardín. Ricardo, apoyado en muletas especiales, daba pasos cautelosos por el camino de piedras, con María a su lado y Ana corriendo animadamente delante de ellos. «Miren», exclamó Ana, señalando hacia adelante, «el señor Ricardo casi llega a la banca». María sonrió, su mano gentilmente en la espalda de Ricardo. «Vamos con calma, no hay prisa». Ricardo, con el rostro fruncido de concentración, respondió: «No, ella tiene razón, quiero llegar allá». Con determinación renovada, aceleró ligeramente el paso. Cada movimiento era un testimonio de meses de terapia intensiva y fuerza de voluntad inquebrantable. Cuando finalmente alcanzó la banca y se sentó, exhausto pero triunfante, Ana aplaudió entusiasmada. «Lo logró. Usted es el mejor, señor Ricardo». Ricardo rió, atrayendo a Ana para un abrazo.
No, pequeña, ustedes dos son las mejores. Sin ustedes, nunca habría llegado hasta aquí. María se unió a ellos en la banca, su corazón lleno de orgullo y amor. Somos un equipo, ¿no? El mejor equipo, concordó Ricardo, besándola suavemente. Sin embargo, no todo eran flores. A medida que la relación entre Ricardo y María se volvía más pública, comenzaron a surgir rumores y especulaciones en la alta sociedad de la Ciudad de México. Antiguos amigos de Ricardo hacían comentarios malintencionados sobre María siendo una cazafortunas, mientras que algunos empleados de la mansión cuestionaban la ética de un romance entre patrón y empleada. Una tarde, Guadalupe entró en el despacho de Ricardo con una expresión preocupada. «Señor, Mendoza creo que debería ver esto», dijo ella, entregándole una revista de chismes. En la portada, una foto de Ricardo y María en el jardín con el titular sensacionalista «Millonario parapléjico seducido por empleada oportunista». Ricardo arrojó la revista a la basura con disgusto. «¡Basura! ¿Cómo se atreven a hablar así de María?» Guadalupe vaciló antes de hablar. «Señor, tal vez sea hora de considerar una declaración oficial para aclarar la situación». Ricardo se quedó pensativo por un momento. «Tienes razón, Guadalupe, pero no solo una declaración. Es hora de mostrarle al mundo quiénes somos realmente». Esa noche, Ricardo convocó una reunión familiar. María y Ana lo encontraron en la sala de estar, curiosas sobre lo que tenía que decir. «Mis amores», comenzó él, su voz llena de emoción. «Ustedes dos han cambiado mi vida de formas que nunca imaginé posibles. María, me has mostrado lo que es el amor verdadero, la fuerza y la compasión. Ana, me has enseñado a ver el mundo con ojos de esperanza nuevamente». Hizo una pausa, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Sé que hemos enfrentado y aún enfrentaremos muchos desafíos. El mundo allá afuera puede no entender lo que tenemos, pero yo sé, en el fondo de mi corazón, que esto es real y verdadero». Abrió la caja revelando un hermoso anillo de compromiso. «María González, ¿me darías el honor de casarte conmigo? ¿De formar oficialmente la familia que ya somos en nuestros corazones?» María, con lágrimas en los ojos, miró de Ricardo a Ana, que observaba la escena con ojos muy abiertos de emoción. «¡Di que sí, mamá!», exclamó Ana saltando de alegría. Con el corazón rebosante de amor, María respondió: «Sí, Ricardo, 1000 veces sí». Mientras Ricardo colocaba el anillo en el dedo de María, Ana se unió al abrazo, formando un círculo perfecto de amor y unión. «Mañana», dijo Ricardo, besando la frente de María, «le mostraremos al mundo quiénes somos realmente, no como un millonario y su cuidadora, sino como una familia que encontró amor y fuerza el uno en el otro». Esa noche, mientras la mansión Mendoza dormía, 3 corazones latían al unísono, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, juntos. El día de la conferencia de prensa amaneció soleado, como si el propio cielo quisiera bendecir lo que estaba por venir. La mansión Mendoza bullía de actividad desde temprano, con equipos de seguridad, asesores de prensa y empleados corriendo de un lado a otro, preparando todo para el gran momento. María, en su habitación, se miraba en el espejo, ajustando nerviosamente el elegante vestido azul marino que Guadalupe la había ayudado a elegir. Ana, usando un vestido que combinaba con el de su madre, jugaba con el anillo de compromiso de María, fascinada por el brillo de las piedras. «Mamá, estás hermosa», exclamó Ana. «Pareces una princesa». María sonrió, abrazando a su hija. «Gracias, mi amor, tú también estás preciosa». En ese momento, un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Ricardo. Entró, impecablemente vestido con un traje oscuro, apoyándose ligeramente en un bastón elegante. «¿Están listas mis 2 bellezas?», preguntó él, sus ojos brillando de admiración y amor. María sintió que su corazón se aceleraba.
Incluso después de todos estos meses, la visión de Ricardo aún la dejaba sin aliento. Estamos listas. Pero Ricardo, ¿estás seguro de esto? No tenemos que hacerlo si no quieres. Ricardo se acercó tomando la mano de María. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Es hora de que el mundo conozca a la verdadera familia Mendoza. Los tres bajaron juntos al jardín, donde se había montado un pequeño escenario. Decenas de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión esperaban ansiosamente. Cuando Ricardo, María y Ana aparecieron, un murmullo recorrió la multitud, seguido por una explosión de flashes. Ricardo, con María a su lado y Ana entre ellos, avanzó hacia el micrófono. Respiró hondo, miró a su familia y comenzó. Señoras y señores, agradezco su presencia. Sé que en los últimos meses se ha especulado mucho sobre mi vida personal y mi recuperación. Hoy estoy aquí para aclarar todo y compartir con ustedes la mayor bendición que he recibido. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la audiencia. Hace un año era un hombre diferente, arrogante, enfocado solo en el poder y el dinero. El accidente que me dejó parapléjico parecía haberme quitado todo. Estaba perdido, amargado, sin esperanza. María apretó su mano en apoyo y él continuó. Pero entonces el destino me regaló dos ángeles. María y Ana González entraron en mi vida no solo como empleadas, sino como la luz que desesperadamente necesitaba. Me enseñaron sobre el amor incondicional, sobre la verdadera fuerza, sobre la belleza de las pequeñas cosas. Se volvió hacia María, sus ojos llenos de emoción. María no es mi empleada o cuidadora, es mi compañera, mi inspiración, mi amor. Y Ana, sonrió a la niña, Ana es la hija que nunca supe que quería hasta que plantó un girasol en mi corazón. Un murmullo recorrió la audiencia, pero Ricardo continuó, su voz firme. Sé que muchos cuestionarán nuestra historia, nuestra relación, pero hoy estoy aquí para anunciar que María González ha aceptado casarse conmigo. No por interés u oportunismo, como algunos podrían sugerir, sino por amor puro y verdadero. Un amor que me ha curado no solo físicamente, sino en mi alma. Luego se dirigió directamente a las cámaras. Para aquellos que juzgan sin conocer, les digo, vengan a conocer nuestra historia. Vean cómo el amor puede transformar, curar y elevar. Esta mujer extraordinaria y esta niña maravillosa no son un escándalo o un titular sensacionalista. Son mi redención, mi familia, mi futuro. María, con lágrimas en los ojos, tomó el micrófono. Cuando vine a trabajar para Ricardo Mendoza, era una madre soltera desesperada por un empleo. Nunca imaginé que encontraría no solo seguridad financiera, sino el amor de mi vida. Ricardo nos mostró, a mí y a Ana, que los mayores milagros ocurren cuando abrimos nuestros corazones. Ana, no queriendo quedarse fuera, se estiró para alcanzar el micrófono. El Señor. Ricardo es el mejor papá del mundo. Me enseñó que como los girasoles, siempre debemos mirar hacia el sol, incluso en los días nublados. La espontaneidad y dulzura de Ana arrancaron sonrisas y aus de la audiencia, rompiendo cualquier tensión restante. Ricardo, en un gesto que sorprendió a todos, incluyendo a María, lentamente se levantó de su silla, apoyándose en su bastón. Con pasos cuidadosos pero determinados, caminó hasta el centro del escenario, atrayendo a María y Ana para un abrazo emocionado. La imagen de los tres, unidos y sonrientes, capturó el corazón de todos los presentes. Los flashes dispararon incesantemente, registrando el momento en que el poderoso Ricardo Mendoza mostró al mundo su mayor fuerza, el amor de su nueva familia. Mientras respondían a las preguntas de los periodistas, María se dio cuenta de que, sin importar lo que el futuro reservara, lo enfrentarían juntos, como una familia, como un girasol que siempre se vuelve hacia la luz, no importa cuán oscuro pueda parecer el cielo.
Los meses que siguieron a la conferencia de prensa fueron una montaña rusa de emociones y eventos. La historia de Ricardo, María y Ana capturó la imaginación del público, convirtiéndose en un fenómeno mediático que iba mucho más allá del simple interés por las celebridades. Para muchos, se convirtieron en un símbolo de esperanza, amor y superación. La boda, programada para el próximo verano, se convirtió en el tema más comentado en los círculos sociales de la Ciudad de México. Pero para Ricardo y María, el verdadero enfoque estaba en consolidar su familia y continuar el proceso de recuperación. Una tarde tranquila, mientras Ricardo trabajaba en su despacho, ahora adaptado para acomodar su condición en constante evolución, María entró con una expresión seria en el rostro. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo ella, sentándose frente a él. Él dejó la pluma, dándole toda su atención. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Ocurrió algo?» María respiró profundo. «Es sobre la fundación. Yo quiero involucrarme más, no solo como tu prometida, sino como alguien que puede realmente contribuir. La Fundación Mendoza, creada por Ricardo después de su recuperación, tenía como objetivo ayudar a personas con discapacidades físicas y sus familias. Era un proyecto ambicioso, pero que aún estaba en las etapas iniciales. Ricardo sonrió, tomando la mano de ella. «María, eso es maravilloso. De hecho, estaba pensando en cómo proponértelo. Tu experiencia, tu compasión, serías perfecta para liderar muchos de nuestros proyectos». Los ojos de María brillaron. «¿En serio? Yo tengo tantas ideas sobre programas de apoyo para cuidadores, sobre cómo integrar mejor a las familias en el proceso de recuperación, y es exactamente por eso que te necesitamos». Ricardo la interrumpió gentilmente. «Tú has vivido esto, entiendes, de una forma que muchos de nosotros no podemos, lo que estas familias realmente necesitan». En ese momento, Ana entró corriendo al despacho, seguida por Guadalupe, que intentaba sin éxito contenerla. «¡Papá! ¡Mamá! Miren lo que hice en la escuela», exclamó ella, agitando un dibujo colorido. Ricardo y María intercambiaron una mirada emocionada. Era la primera vez que Ana llamaba a Ricardo papá espontáneamente. «Déjame ver, princesa», dijo Ricardo, atrayéndola a su regazo con una facilidad que habría sido imposible unos meses atrás. El dibujo mostraba 4 figuras: Ricardo, María, Ana y, curiosamente, un gran girasol junto a ellos. «Somos nosotros», explicó Ana entusiasmada. «Y ese es Esperanza, nuestro girasol de la familia». María sintió lágrimas en los ojos. «Está hermoso, mi amor. Pero ¿por qué el girasol es parte de la familia?». Ana los miró como si la respuesta fuera obvia. «Porque fue él quien nos unió, ¿no? La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia y lo que nos hace especiales. Y Esperanza es especial para nosotros». Ricardo abrazó a Ana fuertemente, intercambiando una mirada significativa con María. «Tienes toda la razón, mi pequeña. Esperanza es parte de nuestra familia». Más tarde esa noche, después de acostar a Ana, Ricardo y María caminaron de la mano por el jardín. El progreso de Ricardo era notable, aunque aún necesitaba apoyo ocasional, sus pasos eran cada vez más firmes. «¿Sabes?», dijo él, deteniéndose cerca del cantero donde el girasol original de Ana aún florecía. «Creo que encontramos la inspiración perfecta para el logo de la fundación». María lo miró, intrigada. «¿El girasol?». Ricardo asintió. «Piénsalo. El girasol siempre se vuelve hacia el sol, no importa cuán oscuro esté. Es un símbolo de resiliencia, de esperanza. Exactamente lo que queremos transmitir». «Es perfecto», concordó María, abrazándolo. «Igual que nuestra familia». Mientras observaban el cielo estrellado, Ricardo reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta aquí. De un hombre amargado y quebrado, se había transformado no solo en alguien que estaba superando sus limitaciones físicas, sino en un hombre completo, amado, con un propósito. María
dijo suavemente, te prometo que cada día será una nueva oportunidad para crecer juntos, de volvernos hacia la luz como nuestro girasol. Ella lo besó tiernamente, y yo prometo estar a tu lado, en la luz y en la sombra siempre. Allí, bajo el cielo de la Ciudad de México, con el perfume de los girasoles en el aire, Ricardo y María sellaron no solo su amor, sino un compromiso con un futuro brillante, lleno de esperanza y posibilidades. Una nueva familia había florecido, tan bella y resiliente como el girasol que los unió. El gran día finalmente llegó. El jardín de la mansión Mendoza, otrora un símbolo de aislamiento y amargura, ahora estaba transformado en un escenario de cuento de hadas. Filas de sillas blancas se extendían por el césped impecable, flanqueadas por arreglos exuberantes de girasoles. Un arco de flores marcaba el altar, con la Ciudad de México como telón de fondo, sus rascacielos brillando bajo el sol del atardecer. Invitados de todas las esferas de la sociedad se acomodaban en sus lugares, desde magnates y celebridades hasta las familias asistidas por la Fundación Mendoza. La diversidad de la audiencia era un testimonio del cambio que Ricardo y María habían provocado no solo en sus vidas, sino en la comunidad a su alrededor. En las habitaciones de la mansión, María daba los últimos toques a su vestido, un modelo elegante que combinaba simplicidad y sofisticación. Ana, vestida como una princesita, no paraba de dar vueltas, encantada con su papel de dama de honor. «Mamá», dijo Ana, deteniéndose por un momento, «estás más bonita que una reina». María sonrió, emocionada. «Gracias, mi amor. Tú también estás deslumbrante». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Guadalupe, que entró con los ojos llorosos. «Es hora, querida. Todos están esperando». En el jardín, Ricardo aguardaba en el altar, apoyado en un bastón finamente trabajado, un recordatorio sutil de su viaje. Su rostro irradiaba una felicidad que pocos habrían creído posible hace unos años. La música comenzó, y todos se volvieron para ver a Ana caminando por el pasillo, esparciendo pétalos de girasol. Sus pasos eran alegres y despreocupados, arrancando sonrisas de todos los presentes, y entonces María apareció. Un murmullo colectivo de admiración recorrió la audiencia. Estaba radiante, su vestido fluyendo graciosamente mientras caminaba, pero lo que realmente capturaba la atención de todos era la sonrisa en su rostro, una sonrisa de pura felicidad y amor. Cuando María llegó al altar, Ricardo hizo algo que sorprendió a todos. Lentamente, con determinación evidente en cada movimiento, se puso de pie sin apoyo para recibir a su novia. Lágrimas de alegría corrían libremente por el rostro de María mientras tomaba las manos de Ricardo entre las suyas. El oficiante comenzó la ceremonia, pero para la pareja, el mundo a su alrededor parecía haber desaparecido. Estaban perdidos en los ojos del otro, reviviendo silenciosamente cada momento que los había traído hasta aquí. «Ricardo y María», dijo el oficiante, «han elegido escribir sus propios votos. Ricardo, puedes comenzar». Ricardo respiró profundo, su voz firme y llena de emoción. «María, cuando entraste en mi vida, yo era un hombre roto, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Tú y Ana son mi sol, mi luz, mi razón para seguir creciendo y volviéndome hacia lo que es bueno y hermoso en este mundo. Prometo amarlas a las dos con cada fibra de mi ser el esposo y el padre que se merecen, y continuar nuestro viaje de crecimiento y amor todos los días de nuestras vidas». María, con lágrimas en los ojos, comenzó sus votos. «Ricardo, nuestro amor floreció en las circunstancias más improbables, como un girasol que brota entre las piedras. Me mostraste que el amor verdadero no conoce barreras, que la familia que elegimos puede ser más fuerte que cualquier lazo de sangre. Prometo estar a tu lado en todos los momentos,
ser tu compañera, tu amiga, tu confidente. Prometo nutrir nuestro amor y nuestra familia con la misma dedicación que dedicamos a nuestro pequeño girasol. Tú y Ana son mi hogar, mi corazón, mi vida. No había un ojo seco en la audiencia cuando los novios intercambiaron anillos. Ana, incapaz de contener su alegría, corrió a abrazar a los dos antes, incluso de que el oficiante pudiera pronunciarlos marido y mujer, arrancando risas cariñosas de todos los presentes. «Los declaro marido y mujer», anunció el oficiante, sonriendo. «Ah, pueden besarse». El beso de Ricardo y María fue más que una simple tradición de boda. Fue la celebración de un amor que había superado todos los obstáculos, que había transformado vidas e inspirado a muchos. La recepción que siguió fue una fiesta de alegría y esperanza. Ricardo y María bailaron su primer baile como pareja, moviéndose en perfecta sincronía, sus formas entrelazadas, simbolizando la unión que habían forjado. Ana se unió a ellos al final, y los tres bailaron juntos riendo y girando bajo las luces centelleantes. Más tarde, cuando la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar, Ricardo, María y Ana se alejaron un poco de la fiesta. Caminaron hasta el cantero donde el girasol original de Ana aún florecía, ahora rodeado por decenas de otros. «¡Miren, papá y mamá!», exclamó Ana. La familia de Esperanza creció, igual que la nuestra. Ricardo se arrodilló, un logro que habría sido imposible meses atrás, para quedar al nivel de los ojos de Ana. «Tienes razón, princesa. ¿Y sabes una cosa? Cada uno de estos girasoles representa a una persona que nuestra familia ha ayudado a través de la fundación. Son nuestra familia extendida». María, emocionada, abrazó a los dos. «Y seguiremos creciendo, ayudando a más personas, esparciendo más esperanza». En ese momento, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, rodeados por el perfume de los girasoles y el sonido distante de la música y las risas de la fiesta, Ricardo, María y Ana representaban más que solo una nueva familia. Eran un símbolo de esperanza, de renacimiento, de amor que supera todos los obstáculos. Ricardo miró a su esposa y a su hija, su corazón rebosante de gratitud y amor. «Ustedes dos son mi milagro», dijo suavemente, «mi eterno girasol». Y allí, en el jardín donde todo comenzó, sellaron su promesa de un futuro brillante con un abrazo familiar, sus corazones latiendo al unísono, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera traer. Juntos, siempre vueltos hacia la luz. 5 años pasaron desde la boda de Ricardo y María. El sol de verano bañaba los interminables campos de girasoles de Atlixco, Puebla, pintando el horizonte con tonos vibrantes de amarillo y dorado. Una camioneta plateada recorría el camino sinuoso que cortaba este paisaje deslumbrante. En el asiento del conductor, Ricardo Mendoza guiaba el vehículo con confianza, sus movimientos fluidos y naturales, un testimonio silencioso de su recuperación completa. A su lado María sonreía, una mano descansando suavemente sobre su vientre de 6 meses de embarazo. En el asiento trasero, Ana, ahora con 13 años, leía un libro a su hermanito de 3 años, Pedro. Sus ojos brillaban con la misma dulzura de siempre, pero ahora había también una sabiduría más allá de su edad. «¡Miren!», exclamó Ana señalando por la ventana. «Son miles de girasoles. Es como si Esperanza tuviera una familia gigante». Pedro aplaudió animadamente, su carita iluminada de alegría. «¡Girasoles! ¡Muchos girasoles, mamá!». María se giró sonriendo a sus hijos. «Sí, mis amores. ¿Y saben una cosa? Cada uno de esos girasoles representa una vida que cambiamos a través de la Fundación Mendoza». Ricardo asintió, estacionando el auto en un mirador. «Es verdad. En los últimos 5 años logramos ayudar a más de 10.000 familias en todo México. Y todo comenzó con una pequeña maceta de girasol». La familia bajó del auto, respirando el aire perfumado.
Ana tomó la mano de Pedro, guiándolo cuidadosamente por el camino. «Papá», dijo ella pensativamente, «recuerdo cuando me contaste sobre la abuela y sus girasoles. Creo que estaría orgullosa de ver todo esto». Ricardo abrazó a su hija emocionado. «Estoy seguro de que sí, querida. ¿Y sabes qué? No podría estar más orgulloso de ti. La forma en que cuidas a tu hermano, cómo te dedicas al trabajo voluntario en la fundación. Eres increíble, Ana». Ana se sonrojó, abrazando a su padre. «Aprendí de los mejores». María se unió al abrazo, Pedro apretujándose entre todos, transformando el momento en un abrazo familiar lleno de amor. «¿Saben?», dijo María mirando hacia el horizonte dorado. «A veces me pregunto cómo sería nuestra vida si no hubiera aceptado ese trabajo hace 5 años». Ricardo tomó su mano, besándola suavemente. «Estoy seguro de que el destino habría encontrado otra manera de unirnos. Algunas almas simplemente están destinadas a encontrarse». Caminaron por el campo, Pedro corriendo adelante, riendo e intentando tocar cada girasol que veía. Ana lo seguía de cerca, su postura protectora recordando mucho a la de María. «¿Y en cuanto al bebé?», preguntó Ricardo, su mano descansando sobre el vientre de María. «¿Ya pensaste en un nombre?». María sonrió, sus ojos brillando. «De hecho, sí. ¿Qué te parece? ¿Esperanza?». Ricardo rió. «Un sonido lleno de alegría y amor. Es perfecto, igual que nuestra familia». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, la familia Mendoza se reunió para un picnic entre los girasoles. Allí, rodeados por la belleza de la naturaleza y por el amor que compartían, representaban mucho más que solo una familia feliz. Eran un símbolo de esperanza, de superación, de amor que florece incluso en las circunstancias más improbables. Como los girasoles que los rodeaban, habían enfrentado tormentas, pero siempre se volvieron hacia la luz, creciendo más fuertes y hermosos con cada desafío. Y mientras el pequeño Pedro se dormía en los brazos de Ana y Ricardo y María intercambiaban una mirada llena de amor y promesas, quedaba claro que su historia, una historia de amor, familia y girasoles, continuaría inspirando e iluminando muchas vidas por muchos años por venir.